Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar nuevamente este día viernes por este medio para poder compartir y escudriñar juntos de la palabra de Dios acerca de un tema que es importante para la vida de cada uno de nosotros, para que nos vaya bien. Antes de comenzar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a orar. Le voy a pedir que usted me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, ayudados por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una aspiración de todo ser humano que nos vaya bien en la vida. Y la palabra de Dios recoge esa aspiración, porque ese es un deseo que viene realmente de parte de Dios. Y Dios no solo quiere que nos vaya bien en la vida, sino que además nos da el camino para que nos vaya bien en la vida. El Señor no solo puso ese anhelo en el corazón, sino que además de poner el anhelo en el corazón, Él nos dio todos los elementos y todas las instrucciones necesarias para que nos fuera bien en la vida. En lo natural, para obtener algo siempre necesitamos esforzarnos. En lo espiritual, con mayor razón, por cuanto lo que recibiremos es mucho más valioso y eterno que lo que podemos recibir en el mundo natural por nuestro esfuerzo. De hecho, en el mundo natural, por mucho que nos esforcemos, la palabra de Dios dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Al final de cuentas, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos en lo natural, fuera del Señor, esos esfuerzos al final de cuentas no van a resultar en todo lo fructífero, en todo el bienestar, en todo lo que nosotros esperamos, no solo de la vida terrenal, sino de la vida eterna, porque recordemos que usted y yo tenemos una vida, una parte de nuestra vida es una vida terrenal y otra parte de nuestra vida es vida eterna. Y lo que hacemos en la vida terrenal determina nuestra vida eterna. Si nosotros no que reconocemos el señorío de Cristo y no vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, obviamente no solo no nos va a ir bien aquí en la tierra, sino que finalmente, como dice la palabra de Dios, no tendremos vida eterna. Tendremos una vida en la eternidad, pero una vida que será una vida de sufrimiento. Ahora, para que nos vaya bien aquí en la tierra y nos vaya bien también en la eternidad, la palabra de Dios nos llama a esforzarnos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor nos hace el mismo mandato. En Josué, capítulo 1, versículos del 7 al 8, la palabra de Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Notemos que es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, pero le está diciendo a Josué que sea esforzado y valiente. ¿En qué debe ser esforzado y valiente? En el versículo 8 se lo instruye el Señor a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor le está reiterando que todo le va a salir bien, que va a prosperar su camino si él se esfuerza y es valiente en que no se aparte de su boca el libro de la ley, que de día y de noche medite en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Y es lo mismo que nos dice el Salmo 1.
del Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, donde el Señor nos está llamando a ser esforzados, es a ponerle atención a su palabra, a conocer su palabra, a estudiar su palabra, a entenderla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo le instruye a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un siervo, era un discípulo de Pablo, y Timoteo había sido asignado a algunas iglesias para dirigir esas iglesias mientras se levantaban los ancianos dentro de la misma congregación. Y lo que Pablo le instruye a Timoteo es lo siguiente: le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a mí me llama muchísimo la atención este pasaje por una razón muy simple. Muchos cristianos creen que el hecho de vivir bajo la gracia, todo tiene que ser hecho de parte de Dios, como si Dios estuviera obligado para con nosotros. Sin embargo, en este pasaje lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo es que se esfuerce en la gracia. Vivir en la gracia también requiere un esfuerzo, de la misma manera que vivir bajo la ley o que vivir en el mundo requiere un esfuerzo. De la misma manera, el vivir en Cristo Jesús requiere un esfuerzo. Y en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, Pablo nos habla al respecto también de ese mismo esfuerzo, y dice la palabra: velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez lo mismo que le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? En Mateo capítulo 11 versículo 12, el Señor nos dice para qué. Dice: el reino de los cielos solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. ¿Y qué es el reino de los cielos? La palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Es decir, otra vez, vida próspera, vida abundante, vida en bendición, vida en bienestar, pero eso depende de que nosotros nos esforcemos en en conocer y atender lo que dice la palabra de Dios, en ponerla por obra. Y ese esfuerzo no es solamente en una de las áreas de nuestra vida, sino en todas. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres integrales. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el esfuerzo que necesitamos hacer no es solo en el ámbito de lo espiritual, sino que es en el ámbito de lo personal, de lo familiar, de lo laboral, de lo espiritual, de lo emocional, de lo psicológico, de lo material. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, para que en todos los ámbitos de nuestra vida nos vaya bien y tengamos una vida integral, próspera, bendecida, abundante, tal como es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Algunos se quejan a veces del esfuerzo que hay que hacer para vivir en el Señor. Sin embargo, les quiero recordar que vivir en el mundo también requiere esfuerzo. Vivir en el pecado también requiere esfuerzo. No es que ahora las cosas se nos compliquen, simple y sencillamente que ahora el esfuerzo que antes hacíamos en pecar, ahora lo hacemos para estar en obediencia a la palabra de Dios. Pero ambas cosas requieren un esfuerzo. No es que en el mundo las cosas hayan sido más fáciles. De hecho, le quiero decir, en el mundo las cosas no eran para nada fáciles, principalmente porque cuando estábamos en el mundo íbamos camino al infierno.
Y eso no es nada fácil. Vivir una vida eterna en el infierno no es nada fácil. Hoy la gente no quiere oír hablar de infierno, pero tenemos que hablarlo porque es una realidad de la cual la palabra de Dios nos dice. Dios no puede ser verdadero en el sentido de que hay un cielo y mentiroso en el sentido de que hay un infierno. Si el Señor dice que hay un cielo y también dice que hay un infierno, las dos cosas son realidad y deberíamos ponernos a pensar un poquito más o tal vez tendríamos necesidad de ponernos a pensar un poquito más en el infierno para que nuestras vidas cada día sean más como lo que el Señor quiere que sean. Porque ahora hay como mucha liberalidad, como mucho libertinaje o mucho relax en cuanto a lo que es la vida del creyente, pero la palabra de Dios no nos enseña a que entremos en un relax solo por el hecho de ser creyentes. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos esforzarnos para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Y recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, necesitamos, si queremos cosechar vida eterna, vida plena, vida abundante, necesitamos sembrar correctamente, y lo que necesitamos sembrar correctamente es esforzarnos en conocer la palabra de Dios, en meditarla, en estudiarla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra para que nos vaya bien. Y el mayor esfuerzo que cada uno de nosotros necesita hacer está en el área de nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos enseña que es en esa área de nuestros pensamientos donde usted y yo necesitamos esforzarnos. Primero, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra que no pensemos como piensa el mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y podamos disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos, en el capítulo 8, versículos del 5 al 9, también nos dice, la palabra de Dios nos enseña a tener cuidado con lo que pensamos. ¿Por qué razón? Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y por lo tanto, si piensan en las cosas de la carne, van a vivir las cosas de la carne y van a cosechar corrupción. Pero dice también, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Al pensar en las cosas del Espíritu, haremos las cosas del Espíritu y cosecharemos vida eterna, como dice Gálatas, el pasaje que acabamos de ver en Gálatas 6, versículos 7 y 8. Luego en Romanos 8, versículos 6 al 9 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Notemos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí en este pasaje nos está diciendo claramente que nos esforcemos en pensar en las cosas del Espíritu, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero si nosotros no pensamos en las cosas del Espíritu, obviamente vamos a estar pensando en las cosas de la carne. Y pensar en las cosas de la carne nos lleva a hacer las cosas de la carne, y eso nos lleva a cosechar corrupción, a cosechar muerte. Usted y yo solo tenemos dos formas de pensar, no hay más formas de pensar. Pueden haber distintos caminos, pero solo hay en esencia solo hay dos formas de pensar. Una es pensar en la carne o pensar en el Espíritu, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. La carne puede adoptar muchísimas modalidades, pero
todas son carne. En cambio, en el Señor solo hay un camino, el camino es Jesucristo, el camino es la palabra de Dios y punto. No hay otro camino, no hay otra forma de vivir. Entonces, el hecho de que el mundo tenga muchas formas, digamos, no implica que esos diferentes caminos conduzcan a diferentes destinos. Todos conducen al mismo destino, muerte. Por ello, usted y yo necesitamos esforzarnos en pensar en las cosas del Espíritu para cosechar vida eterna. Y el esfuerzo debe ir encaminado a conocer la palabra de Dios para que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar cambiará nuestra manera de vivir. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5, y alguien puede decir, pero eso de estar meditando en la palabra de Dios, de estar leyendo la palabra, meditando en ella, estudiándola y atesorándola en el corazón y poniéndola por obra, es un trabajo demasiado pesado. Y eso no es en lo más mínimo cierto. Dice la palabra en Juan capítulo 14 versículo 15, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos, y Él le dará al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador, para que esté con Él todo el tiempo. ¿Y para qué va a estar el Ayudador? Para ayudarnos a obedecer la palabra, a estudiar la palabra, a entender la palabra y a atesorarla en nuestro corazón. Así que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder esforzarnos en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, en entender la palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y eso es lo que nos dice también 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y eso quiere decir esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que menciona la palabra de Dios son los pensamientos de la carne, los pensamientos del mundo, los pensamientos que nosotros adquirimos cuando estábamos fuera de Cristo. Y aparte de ello, dice la palabra, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Por lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. O como dice también Mateo, capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. O como dice también tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, no, el esfuerzo, no, ya viéndolo desde la perspectiva de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a leer la palabra, a meditar en ella, a estudiarla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, y tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Entonces ya la tarea no parece tan difícil, porque no es una tarea que tenemos que hacer en nuestro propio esfuerzo, es una tarea para la cual el Señor nos dio a su Espíritu Santo, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para ayudarnos en esa tarea de tal manera que nos vaya bien. O sea, también déjeme decirle algo, el esfuerzo del cual la palabra de Dios dice en estos pasajes que estamos leyendo, no es un esfuerzo de nuestra propia carne, digamos, sino es un esfuerzo del Espíritu Santo a través de nosotros. Es un regalo de Dios. Recordemos lo que dice la palabra, y esto a mí me impresiona cada día. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas.
para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, y participando en la naturaleza divina significa participar de la vida divina, de la vida eterna. Entonces ya tenemos todas las cosas que necesitamos para ello, y entre esas cosas son estas armas que para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y tener bendición en todas las áreas de nuestra vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, la palabra también nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para eso está también el Espíritu Santo, para ayudarnos a pensar en todas esas cosas que son buenas, verdaderas, honestas, puras, amables, de buen nombre, de virtud, dignas de alabanza. El que está en el Espíritu tiene, el que está en Cristo tiene al Espíritu, y el que tiene al Espíritu es para ser guiado por el Espíritu en todas las áreas, y ese guiarse en el Espíritu también significa pensar en las cosas del Espíritu. Recordemos lo que leímos al principio en Romanos, en el capítulo 8, versículos del 5 al 9. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a dirigir a pensar en las cosas del Espíritu. Lo que necesitamos es ser sensibles a la voz del Espíritu y no a la voz del yo engañoso, a la voz del ego, a la voz de la carne en nosotros. Porque el problema realmente no está afuera. El problema está adentro de nosotros. El problema es que adentro de nosotros hay una parte engañosa y perversa que se llama ego, que es el que quiere hacer lo que se le da la gana y llevarnos a hacer lo que se le da la gana, en lugar de llevarnos en lugar de permitir que el Espíritu nos guíe. Entonces, lo que nosotros necesitamos realmente es esforzarnos para no escuchar la voz de la carne, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, sino escuchar los pensamientos del Espíritu para pensar en las cosas del Espíritu, y pensando en las cosas del Espíritu, esas cosas son las que vamos a hacer, y haciendo esas cosas cosecharemos vida eterna. En ninguna parte de la palabra nos llama a ser pasivos, negligentes, dejados, mediocres y de dejarle todo a Dios. En muchas ocasiones he escuchado a personas que les pregunto cómo están, y lo que me dicen es esperando en Dios, pero cuando me dicen esperando en Dios, por lo general me están diciendo estoy de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Pero la palabra de Dios no nos dice que Dios va a hacerlo todo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntamente con Él. Dios hace lo imposible, pero nosotros necesitamos hacer algunas cosas. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 7. Algunos solo usan la primera parte, pero ignoran la demás, y la demás parte de ese versículo es importante. La palabra de Dios dice: pide y se te dará, y muchos ahí se quedan, pero el versículo dice: pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y entrarás. Es decir, ahí hay una acción que Dios hace, y 5 que nosotros hacemos, que son las posibles. Dios hace la más importante, por supuesto, pero nosotros necesitamos pedir, pero además de pedir, buscar, hallar, tocar y entrar, para tomar aquellas cosas que Dios nos ha dado. No se trata de que Dios lo va a traer todo, de que nosotros estemos de brazos cruzados y Dios lo traiga todo así por así. No, nosotros, por ejemplo, le voy a poner un caso muy típico. Alguien se queda sin empleo, le pide un empleo al Señor, y después de pedirle el empleo al Señor, se queda sentado en su casa esperando que el empleo le llegue al sofá de su casa. Eso no va a suceder. La palabra de Dios nos llama a buscar y hallar. ¿Eso qué significa? Yo le pido al Señor por un trabajo, voy a buscar los lugares donde me gustaría trabajar, que posiblemente
en los lugares que me gustaría trabajar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que el Señor concederá, si me deleito en Él, el Señor me concederá los deseos de mi corazón. Entonces voy a localizar esos lugares y ¿qué voy a hacer? Voy a llevar mi currículum a esos lugares para solicitar la posición que yo quiero. Y entonces ahí voy a insistir hasta que me abran y me den esa posición. Y eso quiere decir, no solo voy a llevar mi currículum y me voy a quedar esperando, no, voy a llevar mi currículum y voy a preguntar cómo va avanzando. Y si esos lugares no son, voy a seguir buscando en otros lugares parecidos a estos hasta que encuentre el trabajo que Dios me ha dado. Y Dios me va a abrir la puerta en aquel lugar donde Él quiera que yo trabaje, pero yo tengo que hacer la mía. Recordemos algo, somos colaboradores de Dios, no solo somos observadores de lo que Dios hace, somos colaboradores de Dios, y ser colaborador de Él significa colaborar, es trabajar conjuntamente con el Señor para alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos entonces ser diligentes en hacer esa parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. El Señor, cuando nosotros somos diligentes, la palabra de Dios dice que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. Aparte, también en el libro de Eclesiastés, la palabra de Dios dice que lo que tengamos a mano hacer, eso hagamos. Entonces yo voy a hacer mi parte con lo que puedo hacer, con lo que yo puedo hacer, con lo que tengo a mano hacer, y confiando, creyendo que el Señor hará el resto. Algunas de las cosas que necesitamos esforzarnos es, en primer lugar, en esforzarnos en confesar nuestros pecados y en resistirlos. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, la palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Santiago, pero no solamente se trata de confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos limpie de toda maldad. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y esta está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo me someto a Dios? En obediencia a su palabra. ¿Cómo resisto al diablo? Manteniéndome firme en la obediencia al Señor, y entonces el diablo huirá de nosotros. En Mateo capítulo 26 versículo 41 nos dice lo mismo la palabra de Dios, solo que de otra forma. Dice: velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí es donde tenemos nuestro problema. La carne es débil. ¿Qué quiere decir eso? La carne se va a ir por lo fácil, la carne se va a ir por sus caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero para ello nosotros necesitamos esforzarnos para resistirla. ¿Y cómo nos esforzamos? Velando y orando. Recordemos que la carne nos quiere robar las bendiciones y la vida abundante, la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. La carne es aliada del diablo, y el diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Qué? La vida que Dios quiere para nosotros, esa vida que va en aumento como la luz de la aurora, esa vida que es el cumplimiento de los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal. Esa vida que es el cumplimiento de lo que Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces el diablo nos quiere robar. ¿Y qué va a usar para robarnos? Él no va a venir vestido de rojo con una gran cola y un tridente. Él va a usar a un aliado, y ese aliado es, por un lado, el mundo, y por el otro lado la carne. El mundo incitando a nuestra carne, y nuestra carne que está y la carne que está en nosotros, esa carne nos va a querer incitar al mal. Para ello la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos en orar, velar, para no entrar en tentación, para que la tentación no nos seduzca, para someternos al Señor, resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. Pero también necesitamos esforzarnos en obedecer a Dios en todo. En Primera de Pedro, en capítulo 3, versículos 10 al 11, dice la palabra:
porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y es lo mismo que nos dice, es otra forma de decirlo, de como está dicho en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También necesitamos esforzarnos en atender todas las responsabilidades familiares que tenemos, tanto en lo matrimonial como en lo que se refiere a nuestros hijos. Recordemos que la palabra de Dios en cuanto a nuestros hijos nos dice que instruyamos al niño en su camino de tal manera que cuando sea grande no se aparte de él. Esto es lo que nos dice Proverbios 22:6. Y en cuanto a esforzarnos en la vida matrimonial, pues la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, nos da tanto a hombres como a mujeres las instrucciones necesarias para que podamos llevar aquellos que están casados, para que puedan llevar una vida matrimonial exitosa, una vida matrimonial conforme a la voluntad del Señor. Pero eso no sucede nada más así por así. La palabra de Dios, incluso en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta; si uno tiene frío, el otro le da calor. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si notamos, dice, tienen mejor paga de su trabajo. Pues entra hablando de precisamente ese esfuerzo, y debido a ese esfuerzo les va a ir bien, pero es un esfuerzo conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Mire, al final de cuentas es mucho más fácil seguir a Dios que seguir al mundo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aparte de que la obediencia al Señor es ligera y es fácil, aparte de ello trae paz, trae gozo, trae bendición, en tanto que seguir al mundo, al final lo que el mundo nos pueda producir va a ser muerte. Puede ser que al principio sea un camino fácil, pero al final es camino de muerte. Mientras que en el Señor puede ser que al principio, mientras nos habituamos a la obediencia, mientras nos habituamos a depender del Señor, sea un proceso difícil, al final es un proceso que trae bendición y no muerte. Es un proceso que trae vida abundante, vida plena, vida en bienestar. Por eso vale la pena ese esfuerzo. Porque en el mundo quizá al principio las cosas sean fáciles, pero al final el esfuerzo va a venir al final. Es como aquella frase de compre ahora y pague después. Ahorita ir a traer lo que queremos es fácil, pero después el pagar las cuotas mensuales es donde comienza lo difícil. Así es el mundo. Al principio nos pone la trampa y nos la pone fácil para que caigamos en la trampa, y ya una vez que caímos en la trampa, la cosa se vuelve difícil. En el Señor es al revés. Ahorrar puede ser al principio algo complicado, pero la ventaja de ahorrar es que vamos a tener el dinero disponible para comprar algo mejor y más barato de que si lo hubiéramos comprado por abonos. Así que en el Señor es esfuércese hoy y disfrute mañana. En el mundo es disfrute hoy y pague mañana, sufra mañana. Eso no lo debemos perder de vista, porque el diablo es engañoso, perverso.
El diablo nos pinta las cosas como muy fáciles y se nos olvida que detrás de lo fácil que el diablo nos plantea, él va a cobrarnos una factura más adelante. Necesitamos esforzarnos también, no solo en resistir nuestros pecados, no solo en obedecer a Dios, no solo en asumir nuestras responsabilidades familiares, sino también en nuestro trabajo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del diligente prosperará, la mano del negligente, el haragán, el descuidado, el irresponsable, empobrecerá. Y también esforzados en nuestro servicio al Señor. En Jeremías 48:10 hay un pasaje que es sumamente duro. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es cierto que ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero este versículo lo que nos da la idea es que un trabajo que se hace negligentemente, indolentemente, despreocupadamente, un servicio que le damos al Señor de manera negligente, es un servicio que al Señor no le agrada. El Señor quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, poniendo nuestro mejor esfuerzo. Le voy a decir qué es excelencia. Excelencia no quiere decir perfecto. Excelencia lo que quiere decir es que hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Y mañana lo voy a hacer mejor que hoy. Voy a ir creciendo en hacer cada día mejor las cosas. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dios no está buscando que nosotros seamos perfectos. Es más, la palabra de Dios dice que Él que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las cosas llegarán a ser perfectas en el día de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que usted y yo no nos esforcemos cada día en hacer las cosas de una mejor manera para Dios, de tal manera que vayamos alcanzando esa perfección que vamos a tener finalmente el día que nos presentemos delante del Señor y Él concluya con esa obra de transformación de nuestro ser, en el cual ya no haya más carne, ya no haya más corrupción, ya no haya más pecado, sino que todo sea perfecto de acuerdo al plan perfecto de Dios, valga la redundancia. Necesitamos esforzarnos en habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí estaremos bajo una protección completa de todas las obras de las tinieblas en contra nuestra. Y necesitamos esforzarnos en perseverar hasta el fin de nuestra vida cristiana. En Mateo capítulo 24, versículo 13 dice la palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios dice: no importa cómo comience la carrera, lo importante es cómo la termine. La palabra también nos dice que 7 veces caerá el justo, mas se levantará, y que Dios no dejará caído al justo, sino que lo levantará. Entonces no es cómo comencemos la carrera, ni qué obstáculos encontremos en la carrera. Lo importante es que la terminemos y la terminemos firmes en el Señor. Y eso requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo es, como ya les dije, en todas las áreas que he mencionado, en todas las áreas de nuestra vida. Pero es un esfuerzo en el cual el Espíritu Santo nos va a ayudar. No es un esfuerzo que nosotros lo vamos a hacer solitos. Nosotros ponemos la voluntad, nosotros ponemos la decisión, nosotros ponemos la convicción, y el Espíritu Santo nos equipa con su poder para que podamos hacerlo. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios, que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Sí, somos débiles para esforzarnos, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad si usted y yo estamos dispuestos a superar esa debilidad y alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Necesitamos para que nos vaya bien en la vida, para que todo nos salga bien en la vida, necesitamos esforzarnos conforme al esfuerzo que Dios demanda de nosotros, como lo vimos en Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y entendiendo
que la fe, la obediencia, el esfuerzo y todo son regalos que vienen incluidos dentro del paquete de la salvación, porque dentro de la salvación viene incluido el Espíritu Santo, y la fe, la obediencia y la diligencia, el esfuerzo son cosas que pertenecen al Espíritu Santo, y al estar el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo las imparte a nosotros. Por eso lo que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Y notemos algo aquí importante: cuando estamos en problemas, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando se trata, por ejemplo, de leer la Biblia o de orar, ay, es que me canso, me aburro, ahí no aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para muchos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para las cosas que le convienen, pero o las cosas que quiere hacer, o las cosas que le agradan o que le interesan. Pero la palabra de Dios dice, si la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso también implica que puedo orar, que puedo leer la Biblia, que puedo no dejar de congregarme, que puedo ayunar, que puedo buscar de Dios todo el tiempo también. Y eso es lo que más me conviene. Mire, lo que más me conviene es seguir las instrucciones de Dios, seguir la obediencia a Dios, porque la obediencia trae bendición. Recordemos, la bendición no viene solita. La bendición está siempre en la palabra de Dios. La bendición está atada a la obediencia. Cuando obedecemos y confesamos a Jesús y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas, cuando obedecemos somos salvos. Cuando obedecemos recibimos la llenura del Espíritu Santo. Cuando obedecemos recibimos las bendiciones de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2. Si nosotros obedecemos en poner por obra todas las palabras del Señor, o la palabra del Señor, vamos a experimentar que todas las bendiciones nos alcancen y nos persigan. No vamos a tener que irlas a buscar, ellas van a venir solitas a nosotros. Y recordemos que ese esfuerzo y esa obediencia es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros lo que ponemos es la convicción y la decisión, y el Espíritu Santo nos empodera para ese esfuerzo, para esa obediencia. Debemos o necesitamos borrar de nuestra mente todos aquellos pensamientos que le dejen toda la responsabilidad al Señor. Así como debemos dejar todos los pensamientos que nos asignen a nosotros toda la responsabilidad, también debemos dejar todos los pensamientos que le asignen a Dios toda la responsabilidad. El trabajo en el Señor, todas las cosas son el resultado de una colaboración entre Dios y nosotros. Pablo dice que somos colaboradores de Dios, es decir, nosotros trabajamos con Él. Él hace la parte más importante, Él pone el poder, Él pone el Espíritu Santo a nuestro favor, y nosotros lo que ponemos es la convicción y el seguir al Espíritu Santo para que nos vaya bien en la vida. El Señor quiere que nos vaya, mire, de maravillas. El Señor no quiere que nuestras vidas como creyentes sean un sub y baja, hoy bien, mañana regular y pasado mal. No, el Señor quiere llevar nuestras vidas siempre en aumento. Proverbios 4:18 lo dice. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios ya lo tiene todo diseñado para que usted y yo vivamos una vida abundante, una vida plena. Pero usted y yo necesitamos hacer ese esfuerzo, siguiendo al Espíritu Santo y ayudados por el Espíritu Santo, para que todas las cosas nos salgan bien, obedeciendo la palabra de Dios, creyéndole al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Así que usted y yo necesitamos
hacer un mínimo esfuerzo por caminar en la obediencia a la palabra de Dios, por buscar del Señor a través de su palabra y a través de la comunión del Espíritu Santo, y entonces todo lo que hagamos nos va a salir bien, como dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, que lo leímos al principio y lo vamos a leer ahorita para finalizar esta enseñanza. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le quiero sugerir algo para que no nos perdamos en cuanto a lo que hemos estado compartiendo el día de hoy. Agarre tres tarjetitas pequeñas, y con su letra escriba Josué Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, lo que dice ese pasaje. Luego tome otra tarjetita y escriba lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Y luego otra tarjetita con lo que dice tercera de Juan 2. Y esos tres versículos, léalos en todo tiempo que pueda. Léalos, apréndalos, memorícelos, atesórelos en su corazón, y aparte de ello, póngalos por obra. Y entonces todo le va a ir bien. Ponga por obra todo lo que dicen esos tres versículos, y entonces todo lo que hagamos nos va a salir bien. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y si Él ha dado esas promesas en su palabra de que nos va a ir bien cuando nosotros meditemos, estudiemos, atesoremos y obedezcamos la palabra de Dios, así va a ser. Hacia eso debe ir encaminado nuestro esfuerzo, y a aplicar la palabra de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, como lo vimos en el transcurrir de este estudio. Y entonces todo nos va a salir bien. La mejor parte de su vida es la que está por venir. La mejor parte de su vida es la que usted puede vivir a partir de acá en adelante, si obedece la palabra de Dios más de lo que la ha obedecido, y además de ello nos espera la vida eterna. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza el día de hoy. Vamos a orar, y les recuerdo que tenemos enseñanzas de este tipo todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y aparte le invitamos a visitar la página www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar una gran cantidad de enseñanzas y de recursos para poder renovar nuestro entendimiento y vivir esa vida plena, abundante, preciosa y maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces ahora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir con tu Espíritu Santo a escudriñar tu palabra, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. También te pedimos, Padre, en esta hora por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de sus familias, Señor, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, estableciendo, afirmando en ti, Señor. Y si alguno se encuentra lejos de ti, Padre, que tu Espíritu Santo lo atraiga, Señor, y lo establezca y lo fortalezca en ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado, y les esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche, Dios mediante, para otra
transmisión, para otra enseñanza, para compartir otra enseñanza en la palabra de Dios. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente en este fin de semana e inicio de la semana próxima, y les mando un abrazo esperando que nos podamos reencontrar el próximo lunes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse.